hacer también. Listo, estamos grabando. Muy bien. Pues estamos transmitiendo para todo el mundo a través de el internet y es una bendición conversar con ustedes, sentarnos a la mesa de Dios y todos reunidos como hermanos, escuchar la palabra que nos bendice, que nos da aliento, que nos da ánimo, que nos dirige precisamente en nuestro diario vivir. Ahora, esto es de una manera, eh, ¿cómo decirlo? Optativa, o sea, no es una cosa a fuerza, no es una cosa que alguien nos presione para, para estar escuchando la palabra de Dios, sino que de alguna manera en nuestro corazón surge la necesidad de estar oyendo a Dios a través de todos los que estamos conectados, a través de la persona que nos está platicando, pero nosotros en realidad lo que escuchamos es la voz de Dios, o sea, la palabra de Dios en nuestros corazones. Em, esa palabra de Dios viene a través de muchas formas. Nosotros, si somos sensibles, si somos, cada día afinamos más nuestro entendimiento y sobre todo nuestro oído espiritual. Podemos oír a Dios hablándonos. eh, Decía alguien, es que yo nunca he oído a Dios, ¿cómo se oye? Se oye como una voz fuerte, se oye, ¿cómo es que se oye Dios? Mira, en realidad Dios nos habla a cada uno de distinta manera, pero las veces que yo he escuchado la voz de Dios y la escucho, a veces es en ese recordar de la palabra que ya he leído con anterioridad de la palabra de Dios, de las escrituras. Muchas veces pone en mi corazón alguna parte de esa palabra, de esa escritura, y me la recuerda con insistencia y me hace entender que lo que estoy viviendo en este momento es la aplicación de esa palabra. Esa puede ser una forma, pero hay más. Tal vez puede poner en tu corazón un sentir de algo que quizás tú nunca has leído, pero que está totalmente en dirección hacia Dios y honra el nombre de Dios y bendice tu vida y bendice la vida de aquellos que están a tu alrededor. Y esto también es fruto de oír la voz de Dios en tu corazón. Habrá veces que tú no sepas por qué, pero, pero pone Dios en tu corazón la intención de decir algo. Una de las personas que decía, a mí Dios nunca me ha hablado, comentaba que un día iba manejando y que de repente sintió en su corazón orillarse. En ese momento le marcó por teléfono a su hermana y le dijo, ¿sabes qué, hermana? Quiero decirte que eres una persona bien bendecida por Dios, que eres una persona amada por Dios y que eres una persona en la que Dios está trayendo una visitación, una cosa hermosa a tu vida. Y dice que en ese momento su hermana comenzó a llorar y dice, no sabes las palabras que me estás compartiendo, cuánto alientan mi corazón, cuánto animan mi vida, porque yo estaba pasando por una situación difícil y, y entonces este varón dice, pues yo quiero decirte que yo no sé por qué lo hice, pero sentí en mi corazón detener el auto y hablarte y ver cómo estabas y decirte estas palabras, que no solo son palabras, sino que las siento en mi corazón de parte de Dios. Y después de eso, eh, esta persona se dio cuenta de que Dios había hablado a través de él, ¿no? Y que él había recibido la voz de Dios para hablarle a su hermana. Y así es como Dios habla a nuestros corazones, ¿no? La verdad, hay muchas formas, ahora sí como dice el canto, formas de, este, de oír la voz de Dios. Pero lo que sí debemos estar seguros es que Dios no desprecia al corazón humilde, ¿sí? Si hay una característica en la identidad correcta de los hijos de Dios, esa es la humildad.
Hay un pasaje en la Escritura que ustedes conocerán, que lo han leído tal vez varias veces, donde dice Jesús: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y luego añade: y hallaréis descanso para vuestra alma. Sí, es una pequeña frase quizás, un pequeño pensamiento del cual se desprenden fundamentos de la fe que vivimos, de la fe que confesamos. Es ahí precisamente donde está detenido el reino de Dios, donde está eh, trabado el reino de Dios, precisamente en la humildad que debe de surgir de un corazón nacido de nuevo. Dice Jesús: aprended de mí. Es la única vez que verás en la Escritura que Jesucristo dijo: aprendan de mí. En toda la vida y ministerio de Jesús, Él nunca anduvo diciendo: señores, aprendan, así se hacen las cosas. Señores, véanme cómo yo lo hago y luego ustedes lo hacen así. Y con todo y que el ministerio de Jesús fue un ministerio de enseñanza de cómo debe vivir un hijo de Dios. Algunas personas han pensado que Dios es tres personas y entonces hacen una separación. No, pues el Padre es uno, el Hijo es otro, el Espíritu Santo es otro. La verdad es que la Escritura lo que nos muestra es que es un solo Dios que se manifiesta de tres maneras o de más maneras, porque hay más formas en las que Dios se ha manifestado a través del tiempo. Pero dice alguien: son tres personas. Bueno, yo no sé si sean personas, no veo en la Escritura que diga que son personas, pero de que se ha manifestado de tres maneras, eso es innegable, ¿no? Se ha manifestado como el Padre, que nos ama, se ha manifestado como el Hijo, que vino a enseñarnos cómo vivir una relación con Dios. Y se ha manifestado a través del Espíritu Santo, que con poder dirige la obra que Dios hace y que forma y que trabaja en los corazones de las personas. Sí, también se manifestó en aquel tiempo como el ángel de Jehová, allá en el Antiguo Testamento. También se manifestó como aquel que le dio una administración a uno llamado como Melquisedec, por ejemplo, que se manifestó a Abraham. Y bueno, hay muchas maneras, pero lo importante de todo esto es qué es en realidad la manifestación de Jesús ante los humanos. La manifestación de Jesús es Dios mismo eh, venido a un cuerpo humano, a un cuerpo más bien de hombre, no humano, sino más bien de hombre. Ahorita explico la diferencia. Y, y manifestado al mundo. Porque nosotros decimos que no, Jesucristo no fue alguien humano? ¿Fue un hombre? Sí. ¿Se manifestó en carne? Sí, pero no fue humano. Y usted va a decir: bueno, ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿por qué dice que sí es hombre y por qué no es humano? Bueno, porque humanidad precisamente es la decadencia de los hombres. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, no dice creó a los humanos, sino que los humanos fueron el resultado de la desobediencia de Dios, de hombres y mujeres desobedeciendo a Dios, o de hombre y mujer desobedeciendo a Dios, haciendo lo que ellos eligieron hacer, y precisamente lo que ellos eligieron hacer fue ser humanos. Se ha dado cuenta que hasta ahora ese es el pretexto de todos nosotros o de mucha gente para decir: bueno, pues es que yo tengo derecho a equivocarme, soy humano. Y ahí subrayan: soy humano. Humano quiere decir algo que Dios creó, pero que se desvirtuó y que ahora tiene el pretexto de hacer y deshacer a su libre voluntad, aunque en ello le vaya la vida y la muerte, y así explica que es humano. Dios no creó humanos. Humanos fue el resultado de hombres y mujeres que Dios creó,
pero que decidieron vivir separados de Dios. Esos son los humanos. Ok, entonces ¿Jesús fue humano? No fue humano. ¿Jesús fue hombre? Sí, fue hombre. ¿Jesús vivió entre los hombres? Sí. ¿Y comía? Sí. ¿Y dormía? ¿Y hacía todo lo que un hombre hace? Sí. ¿Pero qué no hacía? Vivir separado de Dios. Por esa razón no era humano. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, por si algún día usted se pregunta, ¿verdad? Entonces, ¿qué expresa Jesús? Jesús expresa el amor de Dios, la visitación de Dios hacia la humanidad para ponerles una muestra o para ponernos una muestra de cómo se puede vivir en comunión con el Padre. Entonces, ¿qué es Jesús? La expresión del amor de Dios, ¿sí? Y yo no sé si tiene su Biblia a la mano, pero yo le voy a invitar para que me acompañe a leer unos versículos que están en el Evangelio de Juan, en el Evangelio según Juan, en el capítulo 1, que es precisamente donde a lo mejor ustedes ya lo han leído muy seguramente, donde dice que el verbo se hizo carne. Cuando dice el verbo se hizo carne, ¿a qué se referirá? Bueno, el verbo de Dios, o sea, la expresión de Dios, la palabra de Dios, es Jesús, es Cristo Jesús. Lo vamos a ver aquí. Mire, acompáñeme, dice, primero el versículo 1 que tenemos que leer para entender de qué se trata este asunto. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el versículo 2 dice, en el principio, era en el principio con Dios. Y luego el versículo 3 dice, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Usted recuerda cómo fue que Dios creó todo lo que hizo? ¿De qué manera? ¿Sacó polvitos mágicos y los aventó o sacó una varita mágica y dijo, hágase la tierra? No, la Biblia dice que Dios dijo, y dijo Dios, hágase la luz, y dijo Dios, hágase esto, hágase el mar, y dijo Dios, todas las veces que Dios creó, lo hizo con su voz, con su verbo, expresando palabra. Por eso dice ahí la escritura, que por él fueron hechas todas las cosas. ¿Por qué? Por el verbo de Dios. ¿Por quién? Por el verbo de Dios. El verbo de Dios dice que, ¿de dónde sale el verbo de Dios? Ah, lo vemos más adelante. En el versículo 14 del mismo capítulo que estamos leyendo, dice, y aquel verbo fue hecho carne. Ah, caray, ahora el verbo ya no solo es el creador, sino que se vuelve carne y dice, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Está hablando del verbo de Dios. De esa palabra que salía de Dios, se puede hacer carne y se puede manifestar viviendo entre su creación. ¿Sí? Versículo 15 dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Y luego dice en el versículo 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer.
¿De dónde viene el verbo de Dios? ¿De dónde viene aquel unigénito Hijo? ¿De dónde procede? Dice aquí el versículo 18, del seno del Padre. O sea, de la parte más profunda de Dios viene esa voz que crea y que se puede manifestar visiblemente ante la creación. De ahí viene. ¿De dónde viene Jesús? De la parte más profunda de Dios, del seno del Padre, dice. Y esa manifestación de Dios visible ante la humanidad nos dice, aprendan dos cosas. Tal vez no sepan mucho, tal vez para ustedes esto de las cosas divinas no sea algo muy comprensible, pero les pido que aprendan dos cosas de mí, a ser mansos y humildes. Y es ahí precisamente donde estriba el hecho de la verdadera vida de Jesús en nosotros. ¿Cuántas veces tú te has puesto a pensar, es que me gusta mucho esto de la palabra, pero la verdad es que yo no veo que en mi vida haya cambios? Yo no veo que esté yo preguntando, a lo mejor alguien está dudando de que Dios está haciendo algo en su vida y diga, híjoles, yo veo como que no, no estoy muy, crecido en esto de la fe, no estoy creciendo, estoy como quedándome estancado. La razón es simple. Aquí se trata de aprender de Jesús, de Cristo Jesús, a ser mansos y humildes de corazón, no fingidos. No de apariencia, ¿no? Porque hay gente que en este tiempo ha aprendido, digo, y no solo en este tiempo, desde siglos atrás siempre ha habido gente que aparenta piedad, que aparenta humildad, que aparenta ser muy tranquilito, pero cuidadito y le den las puertas abiertas para alguna cosa, porque ahí se muestra lo que en realidad es. Una dualidad, una doble cara, una situación de hipocresía. Esa es una naturaleza del hombre. Es cuando la gente intenta vivir esta parte de la palabra, pero por sus propios medios. Ahora sí que a pelo, ¿no? Como dicen los que montan caballos. O sea, se quieren ir por la libre. Tratan de hacer ellos la obra de Dios. Me decía hace unos días una hermana en Cristo, dice, me da gusto que ya estés trabajando en la obra de Dios. La obra de Dios la hace Dios, no nosotros, ¿no? No, nosotros no andamos haciendo la obra de Dios, es Dios el que hace su obra en nosotros. Pero bueno, regresando otra vez al punto sin perder esto de vista, porque yo considero que si a alguien Dios le está hablando en esta noche es a mí, a mi corazón. Dios en su amor me invita a, a sentir paz. Me dice, tú quieres paz, quieres sentirte vivir no solo tranquilo, porque la tranquilidad es una cosa y la paz es otra, ¿sí? La tranquilidad es cuando todo marcha correctamente, cuando todo marcha bien y entonces eso te produce una tranquilidad que se termina hasta que las cosas empiezan a marchar mal o empiezan a salir de tu control. La paz es que puede estarse cayendo el mundo a tu alrededor y sin embargo tú te mantienes confiado en Dios,
con el gozo de saber que aunque el mundo se caiga a tu derredor, tú saldrás en bendición de esa situación o de cualquier otra. Esa es la paz de Dios. Puedes estar en medio del mar, en las tormentas, el mar embravecido, la barca a punto de hundirse, y sin embargo puedes estar descansado en Dios, confiado en Dios, gozoso en Dios. Entonces, la paz del alma es solamente fruto de vivir en humildad y mansedumbre. ¿Qué es humildad? ¿Qué es humildad? A veces nosotros en nuestro léxico cotidiano pensamos que humildad es pobreza, que humildad es estar desposeído, que humildad es andar con una ropita desgastada, con carita de monje tibetano y, y, y no levantar la cabeza para nada, o ser un dejado, o ser un mustio, pero nada de esas cosas es humildad, ¿sí? Eh, humildad incluye identidad. Humildad incluye saber quién eres. Humildad incluye ser o estar dispuesto a ceder. Humildad incluye eh, no decir, esto es mío. Y tú dirás, híjole, eso no me gusta. Esa es la parte que no estoy de acuerdo. O sea, todo me gusta. A mí me gusta orar y que baje el poder de Dios y que me bendiga y que me permita reprender y echar fuera y que me permita, o sea, que me gusta la danza, la alabanza, el gozo, los cantos. Me gusta, todo eso me encanta. O sea, esto de Dios es hermoso, pero no me hables de humildad. Sí. Entonces, es la parte que no, donde no embona la humanidad con la vida divina. Todo es imitable en la vida, ¿no? O sea, alguien me dijo una vez que Satanás es el mejor chango de Dios, o sea, que siempre quiere andar imitando a Dios. Y es cierto, ¿no? En cierta forma puede ser que tenga razón, porque hay muchas cosas que son imitables, ¿no? O sea, tú ves que en una iglesia cantan, o que en una agrupación cantan, y los cantos que cantan en un lado, los cantan en otro, y qué bonito, y ya salió el nuevo, y gloria a Dios, y ya me lo aprendí, o tú puedes ver que en un lado, hacen algunas cosas en sus reuniones, y en otro lo copian, y ya, bonito, igual, parece lo mismo, ¿no? Sí, sin embargo, ¿cuál es el fruto, la transformación, no? Eh, la verdad es que a veces nos llena de mucho orgullo todo ese tipo de cosas, de un orgullo, de una humildad o de un orgullo muy humilde o no sé cómo llamarle, ¿no? Acerca de las cosas de Dios. Yo le decía a algunos hermanos, es que yo me sentía muy orgulloso de mi humildad. Así cuando uno tiene exceso de Biblia y poca vivencia de la vida de Dios, entonces se vuelve uno orgulloso de su humildad. Eh, ¿Crees que tu derecho está por encima del de otros? ¿Crees que debes de ser preferido en lugar de otros?
Estoy hablando lo que es contrario a la humildad. Y esta es precisamente la razón del por qué no hay paz en el corazón. No hay paz. Porque eh, tú te sientas a la mesa y te sirven tu plato y tú ves el plato del que está junto de ti y entonces dices, híjole, creo que a ese le sirvieron más que a mí. Y es ahí donde empieza la inquietud del corazón. Es una forma eh, figurada de decir las cosas. Porque a lo mejor no se trata de un plato de comida, pero a lo mejor se trata de otras cosas. Se trata de sentir que otros han sido preferidos mejor que tú. Se trata de que la humildad no entra a tu vida porque tú dices, es que yo me he ganado el derecho a esto y yo tengo el privilegio de esto más y a mí nadie me lo reconoce. Y yo te digo, y te está hablando una persona que ha estado enferma por mucho tiempo de ese tipo de enfermedades. Yo creo que si nosotros nos presentamos aquí para hablar algo que Dios está hablando a nuestro corazón, es porque Dios está hablando a nuestro corazón. No es algo que aprendimos en un seminario, no es algo que un estudio que preparamos y que decimos las 4 leyes espirituales y esta es 1 y 2 y 3 y 4 y mira, o sea, no se trata de traer el manual y aprendértelo, se trata de vivir la vida con Dios. Y si Dios me está hablando a mí acerca de la humildad, con todo gusto te lo comparto, pero es lo que Dios me ha estado hablando a mí. Sí. Entonces, ¿por qué razón en mi corazón no hay paz? Porque no estoy entendiendo cómo empieza el engranaje de la vida divina en mí, en la vida de los hombres, en la vida de cualquier persona. Empieza por aprender de Jesús a ser manso y humilde de corazón. La mansedumbre no es otra cosa más que no te sientas capaz de dirigir tu vida tú. La mansedumbre es poder estar escuchando la voz del que va dirigiendo, la voz del pastor. Y cuando me refiero a la voz del pastor, nadie se equivoque aquí. Se trata de la voz del pastor de pastores, de Dios. ¿Sí? Mansedumbre es saber ser dirigido y humildad es aceptar que los derechos de los demás son primero. Pero todo esto es cosa de otro reino, o sea, esto no es del reino de la tierra, esto totalmente escapa de una lógica humana, totalmente, ¿eh? La humildad no cabe dentro de ninguno de los aspectos humanos. Precisamente esa es la razón de por qué el reino de Dios comienza por ahí. Esa es la razón de por qué el reino de Dios es más atribuible y más comprensible para un niño que para un adulto. Dime tú si un niño no es humilde y es manso. Digo, hay una edad en la que se rebelan. Todo depende de cómo hayan sido tratados desde su infancia o hayamos tratado a los niños. Pero la verdad es que ellos son la muestra de humildad. Si, por ejemplo, un día tú le llamas la atención al bebé o al niño y te equivocaste, porque a lo mejor nosotros los padres también nos hemos equivocado como se equivocaron con nosotros, y vas y te das cuenta que la regaste, que regañaste al que no era por decir algo. A ver, tú, José, rompiste esto y mira, y esto y lo otro, y él te dice, no, es que yo no fui, papá, es que, y no me importa, y tú lo haces, y tú lo limpias, y tú lo arreglas, y todo, bla, bla, bla. Y ya más adelante te das cuenta que es algo que se le cayó a tu esposa, o no sé, que otra persona fue la que, y te das cuenta y vas y le dices al niño, oye, híjole, ¿qué crees? Digo, si hay humildad en ti, porque a lo mejor si no la hay, pues tampoco vas y pides perdón, ¿verdad? Pero si en caso que le pidieras perdón al niño, ¿sabes qué hace el niño? Te perdona. Te perdona, te abraza, te besa, te dice que no hay problema, porque es humilde.
Y esa es la razón del por qué pueden captar el reino de Dios con mayor facilidad que un adulto. Ahora, esa es precisamente la invitación que te hace Dios, que me hace a mí, que te hace a ti, para caminar con Él. Aprende de mí, dice el Señor, a ser manso y humilde de corazón. Y entonces viene el resto de la frase o del contexto de la palabra. Y hallarás descanso para tu alma. ¿Quieres hallar descanso para tu alma? Toma en cuenta esto. Aprende a ser manso y humilde de corazón. Porque no, ahí hasta lo subraya el Señor. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. No lo hago por fingimiento, no lo hago para que los demás me vean. No lo hago para que digan qué bárbaro, no, hombre, es que este sí es un enviado de Dios. No, lo hago porque así es mi naturaleza, es mi identidad. Hay una parte donde Jesús lava los pies de los discípulos. ¿Has leído esa parte de la escritura? Y dice que sabiendo que el tiempo había llegado, que tomó agua en un lebrillo, que se ciñó una toalla, y dice, y sabiendo que el Padre le había sujetado todas las cosas. O sea, en otras palabras, está narrando el versículo, los versículos de esa parte, está diciendo, sabiendo qué identidad tenía, procedió a lavar los pies de los discípulos. No vamos a abundar mucho en el contexto de esto, pero lavar los pies de las personas que llegaban a la casa de alguien era el trabajo asignado al servidor de menor rango dentro de una casa. Vamos a decir que en una casa se tenían varios servidores, pero el más bajo de esos servidores o la persona a la que se le tenía como una persona que era la que hacía los trabajos más deplorables, era el que se le ponía a lavar los pies a los invitados. Entonces la gente llegaba y pues no había zapatos como ahora, ¿no? Que son cerrados o los tenis o no, sino que eran sandalias y además los caminos, pues sí, algunos eran empedrados, pero la mayoría eran polvosos. Entonces, obviamente la gente llegaba con los pies llenos de polvo. Y entonces a la hora que se sentaban a la mesa, recuerde que no se sentaban, sino que se reclinaban como en un catre, como en una cama, y quedaban todos reclinados así, y los pies hacia allá, ¿verdad? Eh, y entonces el criado de menor rango pasaba lavándoles los pies con un agua, con un lebrillo y con agua y secándoselos para que fuera agradable y se refrescara. Entonces, bueno, eso hizo Jesús con sus discípulos. ¿Por qué Jesús podía hacer eso? ¿Por qué Cristo Jesús podía hacer eso con sus discípulos? Dice la Escritura, sabiendo que Dios había sujetado todas las cosas a Él. O sea, sabiendo la identidad que tenía, Él era capaz de actuar con toda la libertad, con todo el descanso en su alma, sin buscar nada de los demás. Entonces, eso es precisamente a lo que somos invitados. Somos invitados a vivir en esa libertad, en la libertad de saber quién somos y en la libertad de caminar precisamente en esa identidad de quién somos y de actuar cada día en esa identidad de quiénes somos.
Pero cuando nosotros peleamos nuestros derechos y gritamos y alzamos la voz y decimos, es que yo me lo gané, es que yo así, es que a mí me toca, es que esto debería de ser, y es que, y mil cosas que nos ponemos a, entonces hemos perdido algo. Una, hemos perdido la oportunidad de haber aprendido del maestro a ser humildes. Y número dos, lo siguiente que hemos perdido es la tranquilidad de nuestra alma. Porque podrás conseguir lo que tanto estás peleando, pero algo que no vas a conseguir es la paz de tu corazón, la paz de tu alma. Entonces, date cuenta cómo todo está relacionado, íntimamente relacionado a una identidad correcta en Cristo, a no creernos más de lo que somos, pero tampoco menos de lo que somos. Porque una actitud eh, hipócrita es decir, no, pues es que yo soy el más pequeño de los servidores de Dios, soy el más pequeño de la familia de Dios, no, como le dijo Pedro a Jesús, no, tú no me lavarás los pies, ¿cómo tú el maestro vas a lavarme los pies a mí? Yo debería lavártelos a ti. Y Jesús responde rápidamente, ¿no? Y lo ve, y yo creo que lo ama, pero le dice, estás muy lleno de orgullo. No, no le dijo así, simplemente le dijo, mira, Pedro, si no permites que yo te lave los pies, no tendrás parte conmigo en el reino de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué le dice esto tan de a boca de jarro, tan de lleno? ¿Por qué le dice, no tendrás parte conmigo en el reino de Dios? O sea, de plano, así las cosas, ya así, o te dejas lavar los pies y lo haces de corazón, o estás fuera. ¿Por qué? Porque le está diciendo Pedro, si no tienes la humildad de recibir esto que yo te estoy dando y esto que te estoy enseñando, no eres apto para el reino de Dios. Porque te imaginas las cosas que nos pasan a diario, ahora sí que en el trabajo, en la escuela, en la casa. Híjoles, los retos que a veces se nos presentan, muchas veces no los vemos como la oportunidad de demostrar que nosotros sí tenemos la identidad correcta de Dios, ¿verdad? No tenemos a veces o sea, no lo vemos como que es una oportunidad de mostrar que somos gente que ha entendido, que ha aprendido la humildad de parte de Cristo. Y yo creo que aquí es donde debemos reflexionar, ¿no? Digo, a mí en lo personal, no sé si a ti Dios te esté hablando, pero si Dios me está hablando a mí, yo tengo que reflexionar. Padre, ¿cuántas veces puedo ver el reto que me pone un amigo, un vecino, o la vida misma, ¿no? A través de diferentes factores. ¿Cómo puedo ver eso como la oportunidad de, de vivir la humildad a la que tú me has llamado y la mansedumbre? La mansedumbre es otra cosa que también se tiene que aprender de Cristo, ¿no? ¿Se acuerdan la anécdota que les comenté de aquel hombre de Dios que reprendió al mar, ¿no? Que le pidió primero a Dios auxilio, ¿no? Le dijo, auxilio, me quiere hundir las olas, me voy a ahogar. Padre, ayúdame, ayúdame. Y clamó a Dios y Dios le habló a su corazón y le dijo, está bien, te voy a enseñar, levanta tus manos, reprende al mar. Y el mar cayó, el mar se aquietó, el mar le obedeció.
Y entonces después dice que más adelante volvió otra vez la tormenta más recio, ya cuando estaba el mar adentro, todavía más profundo, más allá, y el mar embravecido otra vez se levantó y parecía que iba a voltear la barca donde él estaba. Y entonces ahora sí dijo, yo ya sé cómo hacerle. Y levantó las manos y le dijo, mar, te reprendo, cállate, enmudece, obedece. Y dice que en vez de que se calmara el mar, se agravó el asunto, se puso peor. ¿Le ha pasado a usted así que ora usted por una cosa y en vez de que descrezca, se pone todavía más bravo el asunto? Bueno, pues a este le pasó igual. Y entonces empezó a llorar, empezó a clamar, Padre, ¿por qué no funciona? ¿Por qué no obedece el mar? ¿Por qué? Ayúdame otra vez, ¿no? Entonces viene la voz de Dios y le dice, la primera vez tú me pediste, clamaste a mí y yo te respondí. Pero esta vez pensaste que tú ya sabías cómo hacerle y ya no clamaste a mí. Te quisiste ir por la libre. Quisiste hacer como que tú ya sabías cómo se hacen las cosas. Ahí es donde está el problema. Que nosotros nada más nos funciona algo y ya, esto es así y así debe de ser siempre y yo me meto en este negocio porque me meto en este negocio, al fin que la otra vez me salió bien y entonces, ándale, ¡pum!, contra la pared de frente. O yo hago esto porque yo ya sé, o sea, mira, ese es el punto es la mansedumbre. La mansedumbre, ¿qué es la mansedumbre? Ser dirigido. Dejar que seas dirigido por Dios, no por los hombres, no por los pastores humanos, no por los apóstoles y profetas, ser dirigido por Dios. Y para ser dirigido por Dios se requiere tener comunión con Dios. Yo sé que aquí algunos va a saltar en su mente y en su sabiduría eclesiástica, va a decir, entonces, ¿para qué son los ministerios, los profetas y apóstoles, los maestros, los pastores? Cada uno de ellos tiene su lugar en el reino de Dios, pero ninguno de ellos, Dios le ha asignado el andar dirigiendo la vida de los demás. Yo me acuerdo que en alguna iglesia donde estuvimos algunos años se utilizaba mucho la palabra direccionar. Dios a mí me ha puesto para direccionar, decían los que se sentían apóstoles. Dios a mí me ha puesto, y entonces todo el mundo tenía que ir con ellos a pedirles consejo y hermano, dígame, pastor, dígame, apóstol, mire, quiero comprar un auto, dígame cuál compro. Apóstol, quiero vender mi casa, dígame en cuánto la vendo. Y esas cosas enferman a unos y a otros, porque unos se sienten necesarios y otros sienten que los necesitan a los otros. ¿Y Dios dónde quedó? ¿Dónde está la comunión con Dios? No se trata de eso. Dios no puso a ningún ministerio a andar dirigiendo la vida de los demás. Para aprender mansedumbre, la única forma es de una forma directa con el Padre, con papá, o sea, decir lo que somos y lo que, o sea, Padre, yo no sé qué hacer en esto. Bueno, si tú me dices humanamente, pues yo sé hacer muchas cosas, pero eso es humanamente y ya quedamos que lo humano es lejano a lo divino. O sea, humanamente yo me la sé, pero humanamente también sé que todo me roba la paz, o sea, que lo que yo hago va a fracaso o va a pasar sobre los derechos de los demás o va a hacer cosas en las que tenga yo que defenderme con uñas y dientes. Eso es actuar a la humana. Y ellos me dan 5 y yo les doy 10 y ahí nos ponemos. Entonces, eso es la vida humana. Eso no sirve delante de Dios. No esperes respuesta de Dios cuando tú has decidido actuar a la humana. Ahora, ¿quieres respuesta de Dios? Mansedumbre. Ven ante Él y pregúntale, ¿qué hago? ¿Cómo lo hacemos, papá? ¿Cómo lo vas a hacer? Es más, ¿cómo lo vas a hacer tú? Esa es la parte más bonita de todo, aquí. Porque
Yo no sé cómo le vas a hacer tú, pero le vas a hacer. Y yo estoy de acuerdo contigo en lo que hagas, papá. De acuerdo. Sí. Entonces, te invito para que permitas a Dios reflexionar contigo en esto. Yo sé que hay veces escuchamos este ágape y gracias a Dios por los que se conectan. A veces lo que vamos a hacer ahora es mandarlos a través del grupo de WhatsApp, pero te lo compartimos por si tú lo quieres compartir con algunos amigos, hermanos, o por si lo quieres volver a escuchar, porque a lo mejor algunas cosas no quedaron muy claritas. Si tú me preguntas a mí yo qué hago en la semana, aparte del trabajo y de lo que hace cualquier persona, yo escucho, vuelvo a escuchar o sea, no solo este ágape, el ágape del domingo. Por cierto, el domingo estamos invitados a reunirnos también a través de este medio. Les vamos a pasar el link para que se conecten el domingo, a los que no se han conectado. Pero también yo como que le doy otra repasada y más que nada es en expectativa de qué es lo que Dios me quiere hablar. Que muchas veces, de verdad, tengo que repasarlo una y otra vez hasta que digo, esto es lo que Dios quería poner en mi corazón y me bendice más. Entonces, yo los invito para que así lo hagan y de verdad es una experiencia maravillosa. Bien, pues vamos a orar para concluir y después de eso no se desconecte, ¿eh? Padre, te damos gracias por estos momentos hermosos de poder meditar en tu palabra, de poder descansar en ella y de poder permitirte que llegue a nuestro corazón, Padre, porque hay veces el peor estorbo lo tenemos nosotros dentro de nuestro ser. Y es esa arrogancia en la que a veces no permitimos que tu voz impregne nuestro corazón. Por eso hoy renunciamos a eso y tomamos tu palabra en nuestras vidas. Y queremos caminar contigo en ese orden, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro hermano y sobre todo el Maestro que nos enseña a ser mansos y humildes de corazón. Gracias, Cristo Jesús. Amén. 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 Amén, 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 amén. Saludos. Que quieran comentar. Saludos a todos. Saludos, Benny. Bendito sea Dios que te conectaste hoy. Sí, corriendo, pero ahí pude conectar. Muy bien, gracias. Hola, hola a todos. Benny también ya tenía mucho tiempo que no se conectaba. Qué bueno que ya se conectó. Ahí está, mira, ahí se ve Israel. Todos, sí. Bien. Con de lo urbo. ¿Qué tal? Comenten cómo les ha ido en la semana. ¿Qué cuentan? Pues hay altas y bajas, pero vamos. Tomados de la mano de Dios, eso es lo principal, ¿verdad? Sí. Yo les quería hacer un comentario de los en cuanto a, ahora sí que el comercial, ¿verdad? De los videos. Si gustan entrar y verlos en YouTube y ponerle, dijeran por ahí el dedito arriba, pues para que no nos los bajen de la plataforma y compartirlos también a otros, es importante para que pues los podamos ahora sí que compartir y como comentaba mi hermano, igual yo en la semana estoy repasando otra vez, una y otra vez los videos del domingo también nos los mandan y es bien satisfactorio porque en el momento a lo mejor no entendimos bien a bien, ¿no? Las cosas, pero ya en el repaso que damos,
pues ya vamos ahora sí que volviendo otra vez a tener esa explicación de parte de Abba y le entendemos de otra manera o le entendemos pues mucho mejor, ¿no? Entonces, voy a apagar un ratito la cámara nada más porque estamos acá pasando por un lugar medio solo. Entonces, pero les digo, es importante que repasemos ¿sí me oyen? ¿Sí me escuchan? Bueno, ¿me oyen? Ok. Es importante que sí veamos nuevamente los videos, los agapes y pues que lo repasemos una y otra vez y pidamos a papá que él nos los revele, nos lo muestre y pues él lo hace y nos retroalimentamos también en la semana. Lo volvemos lo volvemos a ahora sí que a repasar. Entonces, no sé cuántos escucharon el canto que les envié en el grupo el día de hoy. A ver, si hicieron la tarea. ¿Alguien? Que diga yo. ¿Sí me escucharon? Sí. A ver, ¿quién escuchó el canto? ¿Nadie? ¿Lo escuchaste, Lili? ¿El canto? Dile que sí. 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 Nada más María de Lourdes lo hizo, ¿verdad? La tarea. Eli no la escuchaste, Eli. Aquí estamos. ¿No la escuchaste, Eli? Sí, con Luli. Sí. Bueno, pues, quien no lo haya escuchado tiene tarea para el próximo domingo, ¿eh? Y para el viernes lo vamos a comentar. Ese canto es algo, hermoso de inspiración que Dios le dio a nuestro hermano Cristóbal. Y y es algo hermoso por lo que dice, ¿no? La letra. Yo cuando lo escuché me imaginé a Abba cantándomelo a mí, diciéndome, eres la niña de mis ojos, eres mi vida, eres el motivo por el cual yo he hecho todo por ti, ¿no? La joya de gran valor. Y es hermoso porque la mayoría de nosotros creemos que nosotros tenemos que darle alabanza a Dios y nosotros fuimos creados para darle alabanza y rendirle pues todo, ¿no? Tributo a Él, pero oh sorpresa, también Él se regocija cantándonos y diciéndonos lo hermoso que somos para Abba. Entonces es algo que yo quise compartirles el día de hoy porque eso fue lo que Dios me mostró en este día y dije, se los voy a compartir a mis hermanos, a ver si ellos también lo ven de esta manera. Pero pues no, creo que nadie lo escuchó. Bueno, pues entonces era para mí, más para mí. No, Yo la escuché también, Raquel. Ah, Sí, yo también lo bueno. escuché, señora Raquel. Ah, qué bueno, miren, qué bueno. Entonces, ya nos, ajá, entonces pues ya nos. Pero hace rato. Bueno, lo importante es que lo escuchamos y ya nos llenó también. Esa es la otra parte, ¿no? Que no conocemos de papá, que él pues también nos canta, también se inspira y nos canta y nos dice lo hermoso que somos para él. Entonces, pues espero que también haya sido de bendición para todos ustedes y pues bueno, posteriormente les estaré compartiendo otro canto también. Ese sí es en voz de nuestro hermano Cristóbal y es pues sí, es algo muy, muy hermoso. Entonces, pues eso es lo que yo les quería compartir. Hay tanto que compartir, de verdad, en toda esta semana. Dios nos ha dado muchas bendiciones y tanto que compartirles, pero no quiero acaparar las cámaras y los foros. Alguien más que comparta, a ver, compártanos algo.
Ya no se escucha nada. A ver, ¿me oyen? Sí, ¿me oyen? Sí, ¿me escuchan? Se oye un poco distorsionado. ¿Me oyen? Es que ya entré a casa. Si me escuchan, ya no. Usted, hermanita, sí. Sí. Ok. ¿Quién más quiere compartir? ¿Quieres compartir? Ay, ¿por qué necesita tantos problemas de salud? Ya no. ¿Me escuchan? Sí, ¿sí me escucha? Bueno. Ya se escucha. Es que bajé mi celular. Sí, ya. ¿Alguien quiere comentar? No se escucha bien, está como que muy viciado el internet. Escucha mucho ruido. Demasiado, Hay mucha interferencia. Hay mucha interferencia. Lo que pasa es que hemos abiertos nuestros micrófonos y se oye todo. Entonces, quien no vaya a comentar algo, si quiere cerrar el micrófono y dejemos un solo micrófono abierto. Gracias. Pues qué le voy a decir, que hay tantos problemas de salud que tenemos, que llega uno y otro y otro. Pensamos que ahí vamos y nada, otra vez otro problema y así, de salud. No se acaban. Ay, creo que no hay. Pues es algo de lo que Abba nos ofrece también, que Él nos dice en su palabra que en Él tenemos salud, en Él tenemos, Él llevó nuestras enfermedades. El martes comentábamos aquí en la reunión que por su llaga hemos sido nosotros sanados. Entonces, todo es a través de la fe, todo es a través de creerle a Él lo que dice su palabra. Entonces, llegaste a un buen lugar, María de Lourdes, estás aquí en buenas manos, donde papá es quien quiere Él mostrarse a tu vida. Las enfermedades son oportunidades que tenemos para ver la mano de Dios en nosotros. Entonces, no es ni castigo, no es ni cosas que nosotros a veces pensamos como humanos, como lo escuchamos ahorita, en nuestra humanidad nosotros pensamos a veces que es un castigo de parte de Dios, que estamos mal, que nosotros no merecemos a lo mejor alguna bondad de parte de Dios. No es nada de eso, al contrario, es precisamente la oportunidad que tenemos para conocer la mano de Dios en nuestra vida en cuanto a sanidad. Entonces, hay que creerlo, hay que tomarlo y es por fe, creyendo que Él tiene el poder para hacerlo y Él lo dice en su palabra. En la cruz Él llevó todos nuestros pecados, Él llevó todas nuestras enfermedades y a cambio